Miren, cuando estaba haciendo este estudio, vamos a orar, toca tu corazón, dígale, Espíritu Santo, háblale a mi espíritu y a mi alma, permite que yo sea buena tierra. Si has de escudriñar algo en mí, escudriñalo, límpialo, sánalo. Si has de poner algo bueno en mí también, hazlo, Señor, para que fructifique al 100%. Amén y amén. Cuando empecé a hacer este estudio y empecé a ver lo que significaba, me quedé pensando. Y la primera pregunta que le hice a mi esposo, y le digo, oye, ¿tú crees que yo soy orgullosa? Y me mueve los ojos así como diciéndome. Digo, ¿eso qué significó? Dice, pues algo. Y le digo, ¿sabes por qué? Porque estaba leyendo lo que es el orgullo y lo que deriva de un orgullo, ¿no? Y yo diría como que hay algo, ¿no? Dentro de mí. ¿Cuántos de ustedes creen o puedan sentir que son orgullosos? ¿Que sí? A ver, levánteme su mano bien. Entonces esta prédica es para ti, hermano. Y miren, esta es la continuidad de la prédica que di hace 8 días, ¿verdad? De que no seamos, ¿qué? ¿Cómo se llamaba el tema de hace 8 días? ¿Ya se lo olvidó? No seas pagano, ¿no? No seas pagano. Y esto también tiene que ver con el paganismo, ¿no? Una de las cosas que yo veía en este estudio, vamos a ver lo que dice que es orgullo, por favor. ¿Alguien sabe lo que es orgullo, lo que significa orgullo? Porque mucha gente nada más dice, ay, soy bien orgulloso. Sí, pero ¿qué es? ¿De dónde se deriva el orgullo? Y dice, es una característica de alguien que tiene un concepto exagerado de sí mismo, pudiéndolo llevar a la soberbia, a un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás. O sea que no nada más es el orgullo, sino que se derivan otras cosas, ¿no? Una persona orgullosa muestra ¿qué? E incluso puede mostrar un desprecio hacia otras personas. En este caso, el antónimo de un orgullo, ¿qué sería? Humildad. ¿Quién es el símbolo de humildad? Jesucristo es el mayor símbolo y ejemplo de la humildad, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su adversario de la humildad? Sí, pero ¿quién representa el orgullo? ¿Quién? Satanás. Porque el orgullo se manifiesta desde ese momento y lo vamos a ver en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 14. ¿Qué pasó? Dice que Satanás se llenó ¿de qué? De orgullo y de estas cosas, de la vanidad, de la altivez. ¿A cuántos son orgullosos? ¿Serán primos del enemigo entonces? ¿Seremos primos del enemigo? Cuando yo empecé a hacer este estudio y empecé a derivar esto de los que somos altivos, soberbios y todo eso, y dije, Señor, ¿quieres que cambie el tema? Porque como que ya no me está gustando mucho. Y empecé a analizar y cuando me llevó a esta parte del libro de Ezequiel, capítulo 28, porque yo decía, bueno, ¿por qué seremos orgullosos, Señor? O sea, ¿por qué tendremos esos síntomas de orgullo, no? Y esto se dio a conocer con Luzbel allá en la eternidad. Y miren, son lecturas muy, muy largas, así es que solamente vamos a concretar esta parte, pero en tu casa puedes seguirlo leyendo todo el capítulo, ¿verdad? Dice aquí en el versículo 14, ¿ya lo tiene? Dice, tú querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se selló en ti la maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste llenos de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego.
oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu soberbia, tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por la tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones. Profanaste tu santuario, yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. ¿Qué lugar utilizaba Luzbel en la eternidad? Era un querubín, era hermoso y todo, ¿verdad? Pero dice, pero pecaste. Una de las cosas que hemos visto de las caídas de los hijos de Dios es que, ¿qué sucede? Pecamos. Pecamos y le echamos la culpa a todo mundo, pero no reconocemos nuestro error. ¿Qué fue lo que hizo Satanás? Llenarse de orgullo. Me he dado cuenta a través de los años que cuando nosotros venimos a Cristo, venimos con un corazón humilde, tranquilo, después de esa restauración, empezamos a amar al Señor y por lo tanto Él nos empieza a bendecir. Cuando Él nos empieza a bendecir, empezamos a corrompernos. Casi la mayoría yo lo he visto en esto. Empiezas a corromperte, empiezas a hacer cosas que no hacías. Conocimos una familia que ellos eran humildes, sencillos, humildes económicamente. Cuando él empezó a prosperar con su empresa, ¿qué creen que empezó a hacer? A maltratar a su esposa, a humillarla, a gastar el dinero con las amantes, a hacer de todo lo que no había podido, ¿no? Porque ahora podía hacerlo y es válido, ¿no? Pero Dios no nos bendice para podernos corromper. ¿Qué le pasó a Luzbel? Se corrompió. Dice el Señor que él lo tenía en una gran estima, era el lucero más bello, tenía cierta autoridad en el cielo, ciertos privilegios, pero dice que Satanás ¿qué? Se corrompió. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Díganme si cuando nos dicen nuestros errores los recibimos con gran gusto. ¿Qué pasa? Nos molestamos. Decía el pastor, me molesta cuando mi esposa me corrige algo y también a mí cuando me corrige algo también me molesta, ¿no? Claro, nos molestamos porque no queremos cambiar esa parte. ¿Y eso cómo se llama? ¿Cuánto tiempo dejas de hablarle a tu esposo o a tus hijos? Yo siempre le digo, la ley de hielo no existe entre nosotros, tenemos que aprender a perdonar inmediatamente. Vamos a ver lo que dice también esta parte. El orgullo es un pecado. El orgullo es un pecado que se manifiesta en diferentes características, acciones o actitudes que pueden llevar a una persona a la caída. Estas son algunas de las características que se asocian con el orgullo: la altivez, la avaricia y la ¿qué? Incredulidad. Incredulidad, ¿por qué? Cuando le decimos a la gente, mira, corrige tus caminos porque puede pasar esto, ¿qué hacen? Te lo decía hace 8 días, solamente alzamos los hombros y decimos, ay, a mí no me va a pasar nada, ay, a mí esto, y no vemos las consecuencias de lo que va a pasarnos. Eso también entra en un estado de incredulidad. ¿Por qué? Porque vemos que otros hermanos o familiares pecan y no les pasa nada. Eso es lo que tú crees. Una de las cosas que yo te digo, que hay almas que ya están en el infierno, solamente necesitan partir de la tierra. Pero hay almas que también ya están en el cielo. Recuerdo muy bien en la universidad que un profesor nos decía, miren, automáticamente ustedes ya tienen el 10. Pero ¿cómo vas a perder ese 10? No entregándome tus trabajos, no participando y teniendo 2 faltas. Y me quedé pensando y digo, es lo mismo que nos pasa, nosotros ya estamos en el cielo, ¿cierto? ¿Qué hace que no vayas al cielo? El pecado. Y el orgullo es un pecado. ¿Cuántos han perdido algo por el orgullo? ¿Cuánta gente ha dejado de hablarse con su familia por el orgullo? Por lo que pasó hace 10 años, por lo que pasó hace 5, lo que pasó hace un mes, porque no te invitaron a una fiesta, porque no te incluyeron. Y la gente se lastima por estas cosas. Son orgullosas. ¿Cuántos de ustedes saben pedir perdón al instante? ¿Cuántos sabemos reconocer nuestros errores, no?
¿Cuántas veces vamos con el esposo y dice, ay, perdóname, me alteré hace rato, pero es que tú también tienes la culpa, ¿no? Eso no es pedir perdón. Pedir perdón es decir, discúlpame, yo causé este conflicto y perdóname, ¿no? ¿Cuántos de nosotros padres somos capaces de pedirle perdón a nuestros hijos por las fallas que a veces cometemos, ¿no? Te di el chanclazo cuando tú eras inocente, ¿no? Te regañé cuando tú no eras culpable. Y reconocer esta parte. Vamos a ver, dice aquí, la altivez, la siguiente, la altivez es una actitud de superioridad y arrogancia que se ve reflejada en el trato con los demás. En el libro de Proverbios capítulo 16, versículo 18 dice, antes del quebrantamiento es que la soberbia y antes de la caída la altivez de qué. ¿Qué es lo que estás diciendo? A mí no me va a pasar nada. A mí no, yo no lo hice, fueron ellos. Ellos fueron los que me provocaron y por su culpa de ellos estoy en la condición. Te decía hace 8 días que el cobarde siempre va a justificar sus actos, siempre va a culpar a otros, pero el valiente, el exitoso, va a reconocer sus errores y va a salir adelante. ¿Qué es lo que nos dice Proverbios? Antes del quebrantamiento, ¿qué es lo que va a pasar? De que no voy a aceptar mi error y muchas veces decimos, bueno, si alguna consecuencia de mi pecado y de mi error, lo voy a sufrir. Nos encontramos con hermano, ¿por qué no he ido a la iglesia? Es que tengo muchos problemas y por el momento no voy a ir. ¿Cómo se llama eso? Altivez. Porque ellos están solucionando sus problemas en su fuerza, en su capacidad. Y no es así, hermano. Una de las cosas que el Señor quiere es que aprendamos a tener un espíritu noble. Vamos a la siguiente, por favor. La avaricia. ¿Alguien tiene avaricia? Somos avariciosos de nuestro tiempo, somos avariciosos de nuestra familia, somos avariciosos de todo aquello que nos separa del amor de Dios. Dice, la avaricia es un deseo excesivo de riquezas o de poder que pueda llevar a la explotación de los demás. Muchas veces nos explotamos a nosotros mismos en otras labores. El día de ayer tuvimos un congreso. Quizá muchos digan, es un congreso más, un congreso menos. Aquel hijo que tiene una razón de vivir para el Señor, siempre se va a ir a cargar de esa gasolina espiritual. Un congreso es para habilitarme, es para sanarme. Si yo traía una herida, el día de ayer sanó. Si yo traía una situación de mis pensamientos, ayer se aclaró. Para eso son los congresos. Decir, yo necesito de Dios, yo necesito de ese poder que viene del cielo. Reconocer. Primera de Timoteo 6:10 dice, porque la raíz de todos los males, ¿qué es? El cual codiciando algunos se extraviaron ¿de qué? De la fe y fueron ¿qué? Traspasados de muchos dolores. Hermano, ¿por qué no oras? Porque estás muy cansado, porque tu prioridad fue el trabajo. ¿Por qué no le dedicas tiempo a tu familia? Porque te la pasas trabajando. ¿Por qué no le dedicas tiempo a la obra? Porque fue más amor ¿a quién? ¿A quién? A tu trabajo. ¿No es avaricia eso? Sí. Siguiente. No, la siguiente. La incredulidad. La incredulidad es una falta de fe en Dios y sus palabras. En fe en Dios y sus palabras. En Hebreos 13:12, ¿le quieren dar lectura, por favor? 3:12, ¿le pueden dar lectura juntos? ¿Lo tienen? En su cuadernito, en su Biblia, por favor. ¿Ya lo tienen en su Biblia? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entended lo que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ok.
Ahí con Dios es con mayúscula, la habré movido yo porque en mi diapositiva sí la tengo con mayúscula, que me la ayuden a corregirla. En Hebreos 3:2, ¿se le pueden volver a dar lectura? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. ¿Que no haya qué? Incredulidad. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Lo que te decía, ¿no? Muchas veces no creemos que va a haber consecuencias si practicamos algún pecado, nos separamos de la voluntad de Dios. Dice, no seas incrédulo. No seas incrédulo para apartarse del Dios vivo. Porque muchas veces decimos, no nos va a pasar nada, no pasa nada. No pasa nada. Díganme si no pasa nada cuando pecamos. A mí me da mucho temor cuando llego a gritar en mi casa, digo, ay, no, esto no lo debo de hacer, Señor, perdóname. Y no tanto por lo que dirán, sino porque digo, realmente entristezco a mi Padre que está en los cielos. Al que entristezco es al Señor, es a Él. Y esa es una de las cosas, te voy a poner en ejemplo, en algunos hombres de la Biblia. En el libro de Éxodo capítulo 1 al versículo 2, si gustan lo pueden leer todo, porque vamos a hablar del faraón. ¿Qué pasó en el corazón del faraón cuando Moisés le pedía que dejara ir a su pueblo? Se endurecía. Y lo endurecía, pero ¿por qué lo endurecía, hermanos? ¿Y no cree que eso a veces pase con nosotros cuando nos queremos apartar del Señor? Y en el libro de Timoteo nos dice, hagamos oraciones y rogativas por los hombres para que cambien su corazón. Muchas veces probablemente tu corazón se ha endurecido y no te has dado cuenta. ¿Cuántos se han dado cuenta que su corazón ya se endureció? Ya no sienten. No les interesa, no son comprometidos, les da lo mismo, pelearse y no pelearse, no sienten respeto por sí mismos, porque se sienten superiores a Dios. ¿A mí qué me puede hacer Dios? Ayer pegué, insulté, robé, hice algún pecado. ¿Y qué me puede hacer Dios? ¿No viene esa actitud de altivez? A mí que ni me digan nada, a mí no se metan conmigo. Ponemos esas acciones. El faraón se sentía superior ¿a quiénes? A Moisés. Y como el faraón tenía muchos dioses, se sentía más superior que ¿quién? Que Dios Jehová. Y al final, ¿quién derribó a la ciudad de Egipto? Las plagas. Hermano, ¿tú te has dado cuenta cuando hay plagas en tu casa? ¿Y eso qué significará, hermano? Que soy cochino y por eso hay plagas. No, hermano, porque estás trayendo plagas a tu casa. ¿Será normal eso? ¿Será normal? De un día para otro se te fue la economía, ¿será normal? De un día para otro se te fue la salud. Yo siempre le pregunto a la gente, ¿esto que tú vives, qué crees que sea? ¿Espiritual o físico? No te estoy diciendo que estés en pecado, yo te pregunto, ¿es espiritual o físico? Porque a veces puede ser algo espiritual de un ataque del enemigo. Puede ser físico, porque probablemente te lastimaste cargando algo. Tengamos discernimiento para saber cómo vencer estas cosas. Pero como hay altivez y como hay orgullo, no pedimos nada. Una de las cosas que nosotros debemos de aprender es vivir bajo autoridad. Y uno dice, sí, yo vivo bajo autoridad, pero no le pido consejo, vivo bajo autoridad, pero no le pido oración, vivo bajo autoridad, pero no le pido ni le consulto nada. ¿Crees que vives bajo humildad? No. Las personas pasamos por procesos, hermanos. Y todo es un proceso. Cuando tú vas al médico, a veces nos queremos sentir más sabios que los médicos.
El médico te da un tratamiento para 7 días. ¿Cuántos días te lo tomaste? Tu restauración era de 1 año y medio. ¿Cuántas veces viniste a consejería? 3 veces. Y ya te creíste Superman. Vinieron las consecuencias y dices, no, lo que voy a vivir, lo voy a vivir. ¿Te crees más superior que Dios? El faraón se creyó más superior que Dios, ¿cierto? ¿Qué dice en el libro de Éxodo? ¿Ya lo tiene? Éxodo 5, el 1 y el 2, ¿qué dice? Después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarle su fiesta en el desierto. Y el faraón respondió, ¿cómo respondió? Hermano, ¿cuántas veces ustedes han contestado de esa manera? Hermano, hay una reunión el sábado. ¿Quién dice? ¿El pastor? No. Hermano, hay que ir a un congreso. Congreso más. Hermano, hay que congregarse los domingos. Yo tengo cosas que hacer con mi familia. No están respondiendo de la misma manera. ¿Y quién es Jehová? Jehová no hace nada, Jehová no dice nada, no va a pasar nada. Y no te das cuenta que has caído en un hoyo de mentira y de engaño. Y como estás en ese hoyo, no puedes ver la luz. No la puedes ver. Y cuando yo platico con muchos que se han apartado, dices que en verdad quiero, pero ya no puedo. No sé, pero no puedo. Otro de los hombres que cometió un error de estos fue Primera de Samuel, capítulo 15. Y estamos hablando ¿de quién? De Saúl. ¿Qué hizo Saúl? Aparte, dice que Saúl no obedeció. Dice que Dios le dijo, mira, te daré a tu enemigo, te entregaré en tus manos a tus enemigos. Pero, ¿cuál fue el acuerdo? ¿Que qué? Todo, el oro, los animales, mujeres, niños y todo. ¿Y qué hizo Saúl? La gente, ¿saben qué me hacen cuando renuncian a la idolatría? Ay, pastora, nada más le voy a quitar la foto donde está la imagen. Nada más lo voy a mandar a su oro que tienen en ídolos, lo mandan a, ¿cómo le llaman? A fundir y se hacen un pececito. Hermano, el Señor te está diciendo, voy a destruir a todos tus enemigos, pero tienes que dejar la ira, tienes que dejar el enojo, tienes que dejar la falta de perdón, tienes que ser más responsable, tienes que cuidar tu cuerpo, tienes que hacer ejercicio, tienes que hacer dieta. ¿Y lo hacen? No. Y al año diabetes. Y dicen, no, ¿por qué a mí me pasa esto, pastora? Porque el Señor te dijo que te trataras desde hace un año, ¿te dijo o no te dijo? ¿Y qué hacían? Hasta se lucen más con la coca, así como que, miren, yo traigo coca y no me pasa nada, ¿no? ¿Eso cómo se llama? Orgullo y altivez. No me va a pasar nada. Pero si ya te está advirtiendo algo el Señor, hermano, ¿cuántos de ustedes? A ver, hazle una bonita sonrisa a tu hermano. ¿Ya no tiene dientes o qué, hermano? Yo te hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes cuidan su dentadura? No, ya tú quieres ir al médico cuando traes la pus aquí adentro, así. Y ya se contaminaron 3 muelas y te dice el dentista, estas 3 ya no sirven. Ay, pastora, pero mire, ¿pero por qué? Digo, ¿y qué no te dolía desde hace un mes? Sí, ¿y por qué no fuiste? ¿De quién es la responsabilidad ahí, hermano? Y en algo bien práctico. Y yo siempre he dicho que la dentadura sí hay que cuidarla. ¿Por qué? Porque después me va a traer muchos problemas. Porque si yo llego a tragar el alimento, si yo ya no lo mastico, ¿qué problemas después voy a tener? Digestivos.
y ya no va a poder comer tacos, ni barbacoa, ni elotes, ni cosas así. ¿No tendríamos que cuidar nuestra dentadura? ¿Y cuántos sí la cuidan? Eso, hermano, se llama desobediencia. Y miren, lo pueden leer ahí en su casa porque sí es un texto muy, muy largo, pero tan solo vamos a leer 1 Samuel 15. ¿Ya lo tienen? A ver, que alguien lo lea fuerte en lo que yo lo encuentro. Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que Le obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los... Hermano, mira, si tú quieres puedes traer tus ofrendas, si tú no quieres no las traigas, porque hay gente que quiere negociar eso con Dios. Oh Señor, pero yo te doy, yo te diezmo, yo te doy ofrendas. Dice Samuel, le dijo a David, a Saúl, ¿no es mejor tu obediencia que tu ofrenda? ¿Qué es lo que se complace más Dios? ¿Cuántos se obedecieron esta semana? ¿Cuántos no robaron, no mataron, no se enojaron, amaron a su prójimo, sirvieron, predicaron, hicieron de todo bien esta semana? Y dice el Señor, lo que yo quiero es tu obediencia, más que tus sacrificios. ¿Y qué había hecho Saúl? Desobedeció, dijo, pues maten a todos, pero a las mujeres traigámoslas porque nos van a servir para ser nuestras sirvientas, a lo mejor dijo, ¿no? Traigamos a los hijos y nos van a servir para el campo. Pero no se les olvide traer a sus borreguitos que nos van a servir y sus reses y su oro. Volvemos a participar del anatema. Sí vamos a ir, pero nada más vemos tantito, nada más vamos a ir a convivir un tantito, nada más. Y nosotros mismos queremos corromper muchas cosas, hermanos. Hoy, ¿por qué la gente no vendrá a la iglesia? ¿Estará haciendo algo más importante que escuchar la palabra del Señor? ¿Creen que sí? Vamos con el siguiente. Vamos con uno que me llama muchísimo la atención y ese sí lo vamos a leer. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Y aquí me voy a quedar un ratito. Vimos 2 ejemplos a dónde me lleva el orgullo, hermano. Si tú habías pensado que eres superior a Dios y que el orgullo no nos afecta, sí nos afecta mucho. El orgullo trae como enfermedad dolor en los huesos, artritis, lo que le llaman ahora ¿cómo se llama? Fibromialgia, todo lo que tenga que ver con los huesos. Cuando se te encogen, artritis, reumas, todo eso, esa parte biológicamente enferma, ¿qué? Los huesos. Y vamos a ver lo que pasa con este rey. ¿Alguien había oído hablar del rey Usías? ¿Sí? ¿Sí lo conocen? ¿Cómo Dios lo bendijo? ¿Lo bendijo o no lo bendijo? Y mucho, De hecho, fue uno de los reyes que casi alcanza o superó la riqueza de David, pastor, ahí acuérdame. Posiblemente superó la riqueza de David, ¿verdad? El rey Usías. Segunda de Crónicas, ¿lo tiene? Capítulo ¿qué? 26. ¿Ya lo tiene? Lo puede leer todo para que pueda entender todo el contexto, solamente yo me voy a basar en algunas porque son un poquito largas. Su fama. Porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso.
corazón se enardeció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en Hasta ahí. Díganme, desde ese entonces se hablaba de la arquitectura y dice que él hizo ¿qué? Ingeniería, perdón. ¿Y qué hizo? Creó máquinas. Fue próspero, muy próspero, inteligente. Y si ustedes leen todo el capítulo, habla de grandes riquezas que él construyó, él edificó. Por eso dice de arquitectura también, porque él edificó grandes edificios, dice la Biblia, y que Dios lo bendijo porque él fue muy joven y empezó a ser un rey muy, muy próspero. Ganó grandes batallas. Hermanos cristianos, ¿Dios no te ha bendecido y ha hecho milagros a través de tu mano? ¿Sí o no? Sí. Así sea el cristianito más chiquito de meses, Dios lo ha usado para una o para otra cosa. ¿Pero ha hecho milagros? Sí. ¿Te ha bendecido financieramente? Sí. ¿Qué fue lo que pasó que hizo este rey? Dice la Biblia. Vamos a seguir leyendo ahora sí. Bueno, aquí me quiero quedar tantito. Dice, y así mismo edificó torres en el desierto. Hermano, imagínense edificar torres en el desierto, ¿se puede? El día de hoy tienen que hacer estudio de piso y cosas así para edificar torres. Y él edificaba torres ¿en dónde? En el desierto. ¿Nosotros no hemos edificado torres en el desierto, hermanos? Sí. ¿Hemos hecho milagros en las familias? Sí. Y dice, y abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ¿qué? Ganados. Y así en la Cefela como en las vegas y las viñas y las labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por la mano de Jehiel, el escriba, y de Masías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de la familia, valientes y esforzados, eran ¿de cuántos? Era de 2.600, capítulo 12. De 2.600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército ¿de qué? De guerra, de 300.500 guerreros poderosos, fuertes, para ayudar al rey contra los enemigos. Y Uzías preparaba a todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. Díganme si Dios no había bendecido a este rey. Y es lo que pasa con muchos cristianos. ¿Dios bendijo al faraón a través de su pueblo? Sí, a través de ellos. ¿Dios no bendijo a Saúl? ¿Qué es lo que pasa cuando Dios los bendice a ustedes, hermanos? Se pierden, se corrompen, pero ese no es el propósito. El propósito es que tú disfrutes de sus bienes, de sus misericordias. Una de las cosas que llegamos a caer es en la altivez, en la arrogancia. ¿Qué me pueden enseñar? ¿Te puedo platicar algo que nos pasó hace muchos años a mi esposo y a mí? Mi esposo y yo pasábamos por crisis emocionales también, las llegamos a pasar. Y yo sentía que no me entendían en ese momento quién eran mis pastores. Entonces le dije a mi esposo, digo, quiero que vayamos a la iglesia donde yo nací. Y fuimos a una reunión, en ese entonces era una explanada. Y éramos copastores en ese entonces. También sufríamos de crisis emocionales. Entonces fuimos, nos estuvimos allá en la explanada. Cuando vi al pastor principal, yo le decía a Dios, yo quiero que el pastor ore por mí, que ore por nosotros, que nos bendiga. Y cuando pasamos al frente, así como cuando ustedes también pasa una mujer. Dentro de mí dije, me va a ministrar esta señora y ni sabe, ¿no? Así lo pensé en mi mente y en mi corazón.
Y yo dije, no, yo no quiero que ella ore por mí. Y puse mi cara como de enojada, como de por sí ya iba molesta, cansada, cargada por muchas situaciones que estaba viviendo. Y cuando ella empieza a ministrarnos, pero yo así como que una actitud así de que no quiero que tú me ministres, no quiero que tú ores por mí, inmadura en esos entonces, y cuando la mujer empezó a orar por nosotros, empezó a hablarnos. Y cuando ella nos habla, yo decía, es Dios hablándome. Y recuerdo muy bien esa oración y ella nos dice, agárrense de la mano. Dice el Señor que no te equivocaste de lugar, que viniste a casa, pero esta no es tu casa. Viniste a encontrar consuelo porque era lo que buscabas. Pero hoy te vengo a recordar que tú vas a volar como vuelan las águilas, que lo que tú estás pasando es solo un proceso. Cuando ella empezó a orar por nosotros, yo le decía al Señor, perdóname, porque menosprecié al vaso que tú querías usar, pero tú estás hablando a través de ella por lo que estábamos pasando. Dice, yo los voy a usar, solo lo que están viviendo es un proceso, no desistas y continúa. Dice, recuerda que vas a volar como las águilas. Cuando yo terminé de oír esa oración, yo le dije al Señor, perdóname, porque una de mis debilidades quizás es la altivez en ese momento, el orgullo, porque nadie me enseñó a ser pastora, nadie me enseñaba qué procesos íbamos a pasar. Pasábamos momentos emocionales muy difíciles. Entonces, cuando yo pasé por ese momento, yo le dije, Señor, gracias, y voy a aprender algo, a nunca menospreciar a nadie, porque Dios me puede hablar a través de un niño, a través de una persona. Muchas veces, sin que ustedes lo sepan, ustedes han sido usados por el Señor. Una ocasión, igual, por cargas emocionales, me dicen, ¿te ves cansada? Y solamente me agarraron el hombro y me dijeron, tenga paz, pastora. Yo casi me iba a poner a llorar ahí, ¿no? Y le dije, gracias. Y le dije a mi esposo, digo, esa palmadita me ayudó mucho. Y me vuelvo a levantar. Aprendí a no menospreciar a nadie desde entonces. Y yo digo, Dios puede usar a un niño, puede usar a un anciano, hasta a un inconverso puede usar cuando Dios te quiere hablar. Pero no es necesario que un inconverso me hable cuando sé que tengo una casa donde ir. Y yo le dije a mi esposo, terminando de ella de orar, me dice, ¿cómo te sientes? Digo, en paz. Y él y yo le dice, ¿te puedo confesar algo? Sí. Y le dije, cuando pasó la hermanita a orar por nosotros, yo no quería. Y él dice, yo también pensé lo mismo. Porque yo le decía, esta señora, ¿qué va a saber si nosotros somos pastores o qué sé yo? Digo, y después de la palabra, dice, me deshizo mi orgullo, deshizo todo. Y le dije, hemos aprendido algo muy bien tú y yo, Daniel, y esta es la escuela que Dios quiere que tú y yo pasábamos. Y todo lo que hemos estado pasando emocional era para aprender la escuela de la humildad. Y yo le digo, a veces todo lo que tú pasas, hermano, no es casualidad, se llama escuela. Se llama escuela. Pero nosotros decidimos cómo cerrar esa escuela. El faraón tuvo una opción y hubiera podido hacer una muy buena alianza con Moisés, ¿cierto? ¿Y no hubieran sido muy bendecidos? Sí. Saúl tenía la bendición de Dios, él ya no tenía que pelearla, él ya la tenía. ¿Qué pasó? Desobedeció. ¿Cuántos de ustedes han desobedecido diciendo, no va a pasar nada? Sí pasa, hermano, y no porque yo te lo desee, ni nadie te lo desee, ni porque Dios te lo manda, simplemente que entraste al campo del enemigo para que él te destruya. Tú mismo te fuiste a poner ahí, tú mismo solito. ¿Qué pasó con este rey? Vamos a continuar. Y dice que él hizo máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres, en las baluartes, para arrojar las saetas de grandes piedras, y su fama se extendía. ¿Saben cómo me imagino estas máquinas? Como las catapultas, ¿no? Una cosa así, se oyen así, ¿no? Entonces dice, y entró tras él, en el versículo 16 me quedé, vamos a leerlo juntos. Mas cuando ya era
Hermano, ¿qué quiere decir esto? ¿Alguien me puede explicar qué quiere decir esto, hermano? Solamente el sacerdote tenía que ofrecer los sacrificios. ¿Y qué hizo el rey Usías? Pero antes de hacer ese sacrificio, ¿qué habrá pensado su cabecita? Pasa uno más, uno menos, no se altera el producto. ¿Qué hace la iglesia hoy? No pasa nada. Yo puedo presentarme pecando a la iglesia. Por eso le pierdes el sabor, líderes, equipo, servidores. Y la gente prefiere darme las gracias, mejor las gracias, porque no quieres cambiar. Prefieres renunciar antes a que se te exhiba y te diga, cambia. Si estás pecando, cambia. Pero no, prefieres seguir en el pecado y dejar el servicio al Señor. ¿Qué ofreció? El fuego extraño. Por eso yo le digo a muchos, tengan mucho cuidado cuando suben y predican, o alaban, o ministran de mala gana, ministran molestos, ministran de haber venido a pecar, ministran ocultando las cosas. Y aparentemente no pasó nada. Pero a todos los que acabamos de leer ahorita, ¿les pasó o no les pasó? Y este rey dice, ¿dónde nos quedamos? El 17, 16, 17. Y entró tras de él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová. Los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Tuario, porque has prevaricado y no te será para la gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer el incienso, se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes. Y la lepra le brotó en la frente ante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Actualmente, ¿cómo es esto? Ay, el pastor ni sabe. ¿Ese qué? ¿Él? ¿Para qué me dice si él ni lo ha de hacer? Ah, el pastor, ¿para qué se mete en mi vida? Le empezamos a decir, él ni sabe. ¿Para qué le voy a ir a decir si yo ya sé lo que me va a decir? ¿Cómo se llama eso? Altivez y orgullo. Y yo le digo a mi esposo, le digo, mira, yo no sé, la verdad es que a mí no me gusta saber la vida de la gente, pero el Señor a mí me la revela. Y yo le decía, de todo lo que te platicé anteriormente, sí o no está pasando con algunos. No, pues que sí. ¿Y escucharon? No, pues que no. Y espérate a lo que les va a venir. Si no hay humildad, si no hay obediencia. ¿Y qué les decimos? Se lo hemos dicho y no hacen caso. La lepra está ahí. Todavía no han calcomido todo, pero van a comer. La lepra se caen los pedazos de carne vivo. La lepra, el día de hoy, ¿cómo creen que sería esa lepra? Caminas con dolor, porque la lepra te causa dolor. Sí. ¿Qué también te causa? Apeste. No vas a querer estar cerca de la presencia de Dios porque apestas. Te aíslas. Y yo siempre le digo, mire, no se aíslen, porque el que se aisló fue Satanás. Cuando estás en pecado, cuando estás en situaciones, acércate más a Dios, porque Dios es luz y Él alumbra en medio de la oscuridad. Tú solo no vas a poder salir, jamás he visto salir a nadie solo. Yo he aprendido a buscar en la presencia del Señor.
He aprendido a refugiarme en Él. He aprendido a restaurarme en Él. He aprendido a sumergirme en Él. Le digo a mi esposo, entre él y yo le digo, ¿sabes quién estaba más necesitado de estas 40 noches? Y él me dice, yo. Le digo, no, la que estaba necesitada era yo. Le digo, yo necesitaba tener esos encuentros con el Señor. Y eso me ha habilitado muchísimo, hermanos. Mucho. Más de lo que ustedes creen. Porque todo se sana ¿en dónde? En la presencia del Señor. El día de ayer que predicaba, le digo, Señor, eso lo he estado leyendo en estos días, porque me has habilitado más, porque yo te necesito cada día más. Decía Pablo, no pretendo yo ser avergonzado, habilito mi cuerpo y lo pongo en forma, y no vaya a ser que yo quede, ¿qué? Descalificado. Y yo le decía, yo no quiero quedar descalificada, por eso quiero seguir adelante, quiero permanecer, quiero estar cerca de la fuente de agua viva. En esta semana, mi esposo se le dio por comprar un montón de plantas, no sé ni cómo se llama, no sé. Entonces empecé a observar a una que es muy delicada, es una planta larga con flores moradas. Y yo decía, pero ¿por qué ella si un día no le pongo agua se seca así muy rápido? Digo, y las otras no, esas pueden estar 2 días. Él siempre me las encarga que diario le debo de poner agua, pero la verdad se me olvida. Pero esa le tengo mucho cuidado, porque digo, se seca muy rápido, o sea, un día no le pongo y al otro día ya está triste. Entonces yo le decía, Señor, ¿esta planta por qué será así? Y él me decía, mira, aprende de esto. Le digo, sí, ¿qué quieres que aprenda? ¿Qué les pones? Digo, agua. ¿Y a todas les pones agua? Sí. ¿Y es la misma agua? Sí. Dice, así soy yo. Yo, Dios, soy la misma agua sobre todas tus plantas. Pero dependiendo la planta es que va a germinar el agua. Y allá hay plantas que necesitan estar siempre cerca de ¿quién? Del agua. Y hay unos que no, y hay unos que sí. Y le dije, ahora entiendo, le digo, yo creo que yo soy como esta planta, Señor. Yo no puedo estar sin ti porque me seco rápidamente al otro día. Yo no sé qué planta seas tú, hermano, pero es la misma agua, es el mismo Dios. Que tú lo veas diferente es otra situación, pero la Biblia nos habla que el orgullo es uno de los grandes y peores enemigos para nosotros. ¿Qué sería lo contrario de un orgullo? ¿Cuántos son humildes? La lepra se simboliza como el pecado, el dolor y la destitución. Hermano, probablemente no te has dado cuenta que en tu casa hay lepra. Si hay lepra, no va a haber economía. ¿Por qué? Porque cuando hay lepra, se gasta ¿en qué? En los médicos, ¿cierto? Cuando hay alguna enfermedad, ¿en qué se va? En los médicos. Y uno dice, esto es normal. No, no es normal, hermano. No es normal que haya plagas en tu casa. Y esto, mucha gente lo sabe, hasta el internet lo sabe. La otra vez estaba viendo un video donde dice, no, si hay ranas, hay esto, si hay moscas. Le digo, ¿qué leyeron la Biblia o qué? No, ellos lo creen por simbología solamente. Pero nosotros lo conocemos porque la Biblia nos lo habla. ¿Cuántos de ustedes son obedientes? Reconcíliate con el Señor. En la mañana que el pastor predicaba, yo decía, hijo, Señor, nunca nos ponemos de acuerdo, pero el Señor quiere que esta casa se limpie, sea renovada, porque Él no quiere destituirte. Jamás el Señor ha pensado en destituirte. Él no quería destituir a Saúl, pero Saúl no quería comprometerse más. Y ya le había hecho varias. Y Dios le perdonaba y hasta el último le dijo, ya basta. Te voy a destituir, Saúl, y voy a poner a David. Al rey Usías le amó tanto que lo bendijo y lo bendijo y le bendijo. Y el rey dijo, nada más porque soy el rey, pasa si le hago así con un incensario y ya se acabó. Vinieron los 70 sacerdotes y le dijeron, ¿qué has hecho? Hoy nosotros te decimos, ¿qué estás haciendo, hermano?
Nada, estamos bien, gracias a Dios. Bien, que te vaya bien entonces. Pero no esperes que el Señor te destituya, si no es que ya te destituyó. Una de las cosas que debes de enmendar, hermano, es cambiar tu vida a la vida que Jesús quiere. Yo les decía en la semana, hace 20 días, no recuerdo en dónde lo dije, digo, en las de oración, yo les decía, hermanos, de verdad, nuestras casas cristianas, lo que menos debe de existir son gritos e insultos y pleitos. Eso es lo que no debe de existir. ¿Y quiénes gritan? ¿Quiénes pegan? ¿Quiénes insultan? Ahí estás dejando que entre el diablo y te está llenando de lepra. Y otros dicen, no va a pasar nada. Si el Señor te lo está confrontando ahorita y te está hablando, es porque está pasando. Y lo que el Señor no quiere es que esto crezca. ¿Qué vas a hacer? Cambia de actitud, cambia, reconcíliate con el Señor.